Bienvenidos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos nuevamente como familia. Le invitamos a que aparte los siguientes minutos y nos acompañe en el servicio de hoy, adorando a nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo más de su palabra. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos de manera presencial como iglesia y le invitamos para que usted pueda ser parte de esto. Cumplimos con el protocolo requerido por el Ministerio de Salud para brindarle un espacio seguro, libre de contagio. De momento, no necesita realizar reservación. Solamente acompáñenos minutos antes de iniciar para que garantice su lugar y nosotros podamos ubicarle en su burbuja social. Dios sigue cumpliendo su propósito en nuestra comunidad y sabemos que también lo hace a través de nuestro aporte económico. Por eso le ofrecemos 3 maneras fáciles para dar con alegría. Puede realizar una transferencia bancaria sin salir de casa. Con su teléfono puede hacer un envío con la aplicación Simpe Móvil. O también puede acercarse a nuestra iglesia a dejar el efectivo o hacer la transacción con tarjeta si así lo desea. Gracias por estar con nosotros y seguir siendo parte de lo que Dios está haciendo en nuestra familia. Le invitamos a que nos siga a través de nuestro canal oficial para que no se pierda ninguna de nuestras transmisiones. Si aún no se ha suscrito, hágalo. Ingrese a YouTube desde su computadora o desde su celular. En el buscador escriba Vida Abundante Grecia. Junto al resultado aparecerá la opción Suscribir. Haga clic en ella y también en la campanita que aparecerá al lado para que pueda recibir la notificación en el momento que inicia la transmisión de alguno de nuestros eventos. Si desea más información sobre nuestra comunidad, puede visitar nuestra página de internet www.vidagrecia.org. Hola familia, ¿cómo están? Esperamos que bien. Qué rápido pasa el tiempo. Un fin de semana más en el que podemos reunirnos como la familia que somos, esta familia que el Señor nos ha regalado, en la que nos ha puesto. Y le invitamos, si usted quiere acompañarnos presencialmente, le recordamos que ya tenemos pues casi un año de estarnos reuniendo presencialmente los sábados a las 5 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana, acá en el templo en Vida Abundante Grecia. Si usted quiere acompañarnos, puede hacerlo con toda confianza y tranquilidad. Pero si usted no puede por alguna razón y quiere quedarse en casa, acá estamos para acompañarnos también. Podemos alabar a nuestro Señor en cualquier lugar, con la música, con la palabra, con el estar juntos ahí en familia, o si usted vive solo, pues recuerde que nunca está solo, el Señor está con usted y nosotros acá haciéndole compañía también en su nombre. Yo quiero invitarle a que si usted tiene Biblia, la abra por ahí, o si tiene un dispositivo móvil donde pueda pues también leerla, que busque el Salmo 100. Y quiero leer este salmo para iniciar con una porción de la palabra. Dice
El título que tengo yo en esta versión, Reina Valera contemporánea, dice Invitación a la gratitud. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios, con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Esta invitación a la gratitud nos recuerda que somos un cuerpo, que somos uno solo, somos su pueblo, somos su iglesia. El Señor nos ha rescatado, dice que Él nos hizo. Nosotros no pudimos hacernos a nosotros mismos, sino que Él nos hizo y por eso le pertenecemos. Y qué bueno es pertenecer a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios de amor, a un Dios de paz que busca el bien de sus hijos. Por eso estamos acá, para agradecerle, para glorificarle con nuestra vida, para honrarle, para alabarle con todo lo que somos, cuando cantamos, cuando estudiamos su palabra, cuando compartimos con los hermanos. Por eso estamos acá. Esa es la razón de el poder congregarnos, disfrutar de su presencia, porque somos de Él, somos sus ovejas y Él nos cuida de esa manera. Le invito para que nos acompañe en oración, para que Dios siga en control de todo lo que hacemos, que Él pueda recibir todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos, el tiempo que dedicamos como alabanza y como adoración. Padre bueno, gracias Señor por un día más en el que nos permitís estar juntos adorándote y glorificándote. Gracias Señor por cada hermano que se encuentra acá presente en el templo, como también a cada uno de los que están en casa o donde estén viendo esta transmisión. Señor, gracias por la vida de cada uno. Gracias por hacer de nosotros un solo cuerpo, Señor, y dominarnos con Cristo como cabeza, Señor. Gracias porque podemos sentirnos cuidados, amados, porque podemos entender que tú estás en control de nuestra vida y que nada escapa de tus manos, Señor. Ponemos nuestra voluntad, Señor, en tus manos hoy, ponemos nuestra voz, que al cantar, Señor, podamos subir como olor fragante ante tu presencia en alabanza y en adoración, Señor, una ofrenda que te agradece y que te dice que eres todo para nosotros y que queremos que sigas siendo todo para nosotros, Señor. Ponemos en tus manos la vida del predicador, Señor. Guárdale, protégele, Dios mío, y que su mente, Señor, esté completamente ocupada por tu Espíritu Santo y que sus palabras, Señor, sean tus palabras para que nosotros podamos ser guiados a través de esa palabra hermosa que tienes para nosotros. Señor, te pedimos por el momento de alabanza y de adoración a través de la música, que prepares nuestros corazones para poder, Señor, estar en tu presencia de una manera concentrada, Señor, viviendo en amor y adoración hacia ti, Señor. Te pedimos por cada miembro de nuestra congregación, por los niños, por los jóvenes, por los adultos y los ancianos, también por los servidores, Señor, que en cada área hacen un trabajo de amor, Señor. Y te pedimos por nuestra comunidad también, las personas que viven alrededor de nuestra iglesia. Bendíceles, Señor, y que nosotros podamos ser luz para ellos, Señor, que ellos puedan ver en nosotros a tu Hijo, la imagen de la gloria de tu Hijo, Señor, y poder llegar a ti. En el nombre de Jesús oramos, ponemos también en tus manos a nuestro país la situación que vive, Señor, económica, de salud. Padre, bendice a nuestra nación y dale luz, Señor, a nuestros gobernantes para que nuestra vida, Dios, sea más sencilla también acá. En tu nombre, Jesús, oramos, Padre bueno. Amén y amén. Ahora les dejamos con un par de canciones para que usted disponga su corazón antes de la palabra y poder estar todos en la misma sintonía. Que Dios le bendiga. Acá. Aquí. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y una vez más con nosotros, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. En nuestra comunidad creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz para transformar nuestras vidas y que es útil para enseñar, instruir y corregir. Pedimos a Dios que prepare nuestros corazones para la enseñanza, que podamos recibir su palabra con humildad, atesorándola para que sea de bendición a nosotros y a aquellos con quienes podamos compartirla al salir de este lugar. Si desea seguir el bosquejo de la enseñanza, puede hacerlo a través de la aplicación Santa Biblia. Ingresando a la sección Eventos en el menú de la aplicación, lo encontrará como Vida Abundante Grecia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me alegra muchísimo verles en esta tarde. Seguimos con todos estos temas que Dios ha venido poniendo en nuestro corazón. La expectativa siempre nuestra es, cuando estamos expuestos y expuestas a su palabra, generar conocimiento, pero que el conocimiento no se quede solo en la mente, sino que el conocimiento se convierta en sabiduría de parte de Dios para poder ser hijos, hijas obedientes y que hagamos la tarea. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es la expectativa de la iglesia en estos tiempos? ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo? La del primer siglo. Ahorita vamos a descubrir algunas cosas de esa iglesia.
Cuando nos detenemos podemos observar una iglesia que era poderosa. ¿Por qué? Y entre paréntesis, era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar un poquito del contexto para ver de dónde extraemos esto. Era una iglesia poderosa, era una iglesia unida, era una iglesia enfocada, tenía clara la tarea. Era una iglesia fervorosa en la comunión con Cristo. Ahorita vamos a verlo. Era una iglesia que oraba constantemente, todos los días, en los lugares donde se reunían. Ahorita vamos a ver en cuáles lugares se reunían. Pero sobre todo era una iglesia entregada por los demás. Era una iglesia generosa. Era una iglesia sensible a la necesidad del que estaba en ese momento pasando situaciones complejas. La iglesia actual, nosotros, ¿verdad? Toda la iglesia universal, cuenta con beneficios como nunca se han observado en la historia de la misma iglesia. Vean qué interesante. La proliferación de medios de comunicación y el avance tecnológico, que no podemos omitirlo hoy, a cómo va esto de rápido, han hecho que la propagación del evangelio pueda convertir a la iglesia en una comunidad mucho más práctica, más cómoda y más versátil. Miren, si algo hay que tener claro es que toda esta situación que pasó desde el 2020 ha sido una excelente oportunidad que ha tenido la iglesia. Dios en su soberanía tenía obviamente calculado eso, pero hoy la oportunidad que nosotros tenemos de alcance nunca la habíamos experimentado. Para ponerles un ejemplo de nuestra comunidad, es que nosotros antes del 2020 no teníamos una plataforma virtual para poder dar una enseñanza como estas. Hoy contamos con eso. Hoy en la semana, alrededor de unas 100, 150 personas podemos saber que ven un mensaje como esto. Eso es un simple ejemplo de nuestra congregación, pero la situación es que la mayoría de iglesias están teniendo una oportunidad como esas. ¿Cómo podemos entonces ser una iglesia que, aunque sea moderna, ya estamos hablando de 2000 años después de la iglesia primitiva, contenga la esencia, y grábese ese término hoy, esencia de la iglesia primitiva? La iglesia de hoy pareciera que no se mueve en esa misma dimensión en que se movía esa iglesia primitiva. Parece que hemos perdido un poquito el rumbo. Tenía que haber algo en común o características muy particulares para que ésta realizara esa labor que el Señor había encomendado. Dando esta pequeña introducción, vamos a ver un poquito de contexto. Y cuando hablamos de iglesia primitiva, vamos a hacer una trivia. ¿Cuál es el libro que se le viene a la mente? ¿El libro de qué? De Hechos. Es correcto. Si usted habla de iglesia primitiva, si usted quiere entender cómo era esa iglesia, vaya al libro de Hechos. Entonces vamos a hacer un leve contexto de ese capítulo 1 y capítulo 2. Hoy vamos a estar en el 2, pero no se me adelante. Vamos a hablar un poquito del capítulo 1 de Hechos. Si usted empieza a leer en el verso 1, usted se da cuenta que ahí está registrado cuando Jesús fue llevado al cielo. ¿Ok? Durante 40 días el Señor Jesucristo se le apareció a sus discípulos. ¿Para qué? Para hablarles del reino de Dios. Para confirmarles también lo que Él había prometido, que iba a resucitar. Y entonces en ese capítulo 1 vemos donde está ese grupo de unas 120 personas reunidas, discípulos de Jesús, y dicen esa escena que yo me la imagino, que todos estaban viendo hacia el cielo como el Señor Jesús era tomado en una nube y ascendía. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 1. Hechos comienza con una mención, es interesante, del libro o el Evangelio de Lucas. ¿Y saben por qué? Porque Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos, lo escribe el mismo autor. El autor es Lucas. Entonces usted va a encontrar algunas similitudes. El relato de la vida de Jesús y el ministerio lo encontramos en el Evangelio, y después en Hechos encontramos ya lo que es la práctica, lo que ya entendió toda esa comunidad de ese Jesús que habían venido aprendiendo y escuchando, y ahora sí ya se ve cómo es la iglesia, cómo son las enseñanzas de ese maestro que caminó con ellos.
¿Qué más encontramos en el capítulo 1? La elección de Matías. Ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, lo repasamos. Judas Iscariote se suicidó, no soportó, ¿verdad?, lo que había hecho con su maestro, y entonces resulta que de los 12 apóstoles había una vacante. Entonces Pedro, lleno de autoridad, se levanta y dice, bueno, como fue profetizado, aquí necesitamos elegir a alguien para que venga y sustituya el espacio que quedó de Judas. Y entonces hacen una elección y ahí eligen a Matías. Eso es lo que nos cuenta el capítulo 1. Capítulo 2, ¿qué empieza a contar? Bueno, ahí encontramos la historia de lo que sucedió en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Estaban los discípulos en el aposento alto porque les habían dado una promesa, que iba a llegar el que les había Jesús prometido. Ellos tenían nada más que estar obedientes, quietos, esperando, ¿verdad? Lo que no sabían era cuándo, pero ellos sí estaban siendo obedientes. Y ahí entonces es donde reciben, donde el Espíritu Santo desciende y estos hombres son tomados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Empiezan a hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? ¿Por qué hablan en diferentes lenguas? No es una manifestación del Espíritu Santo. Es porque resulta que como había una fiesta de Pentecostés, habían personas de muchas regiones que hablaban diferentes idiomas. Cuando estos hombres son tomados por el Espíritu Santo y empiezan a hablar en esas lenguas, era porque toda esa audiencia estaba entendiendo, porque estaban escuchando su misma lengua. Y resulta que eso es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, hay un grupo de esa multitud que empieza a señalar a esos hombres y dicen, esos que están hablando ahí, haciendo mucha bulla, mucho escándalo, es porque están borrachos. Eso es lo que dicen. Y Pedro, lleno otra vez de autoridad, ¿verdad?, llega y empieza a predicar. Empieza y se les levanta y les dice, ustedes están muy equivocados. Estos hombres apenas son las 9 de la mañana y estos hombres no están borrachos. Estos hombres lo que están, y entonces Pedro empieza a desarrollar un mensaje en donde habla de ese Jesús que había muerto hace unos días anteriores. De hecho, vaya conmigo al verso 37 del capítulo 2, para que usted ya vaya aterrizando conmigo qué es más o menos lo que empieza Pedro a terminar en su discurso o en su mensaje. El verso 37 dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. ¿Por qué está sucediendo eso? Detengámonos ahí. Resulta que Pedro en su mensaje empieza a decirles, ustedes, a ese Jesús, a ese varón aprobado por Dios, ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron, ustedes lo cambiaron por un delincuente. Eso era lo que estaba diciendo Pedro en este momento. Resulta que esa audiencia está conmovida de ese mensaje. Eso es lo que está sucediendo acá. Dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, oigan la pregunta que hace esta audiencia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Oiga el 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchas y otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Ven qué interesante Pedro, ¿verdad? Es un personaje súper interesante. Más, muchas personas nos identificamos con Pedro. Pedro es el que está predicando en esta gran ocasión, en este evento que está sucediendo ahí. Y hace solo 7 semanas atrás estaba negando al Señor 3 veces. Ese mismo Pedro que negó a Jesús estaba en este momento predicando. Estaba tomado por el Espíritu Santo. Durante esas 7 semanas, Pedro y los demás discípulos fueron transformados por sus encuentros con ese Cristo resucitado. Pueden ver entonces la obra complementada.
Jesús estuvo caminando con ellos de una manera física, presencial, pero la obra transformadora la empieza a hacer el Espíritu de Cristo, pero ahora sí cuando Cristo no está. Estos hombres están siendo durante esos encuentros con el Cristo resucitado, o glorificado como hemos escuchado ese término, empiezan a ser transformados. No había tenido nunca el valor estos hombres de predicar ante una audiencia mientras estuvo Jesús. Y vean ahora, ante la ausencia de Jesús, cómo Pedro está hablando con esta autoridad que está hablando. El Espíritu obviamente es la fuerza detrás de este sermón. No es Pedro, ¿verdad? No vean la figura de Pedro, es el Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención que los que estaban escuchando a Pedro se conmovieron y se arrepintieron. ¿Lo vieron? Se conmovieron y hay una reacción, se arrepintieron. Y parece que entonces también ahí mismo se bautizaron. Vean, empiecen a tomar nota y empiecen a ver detalles, porque lo que quiero en este momento que estoy dándole contexto es que usted vaya viendo cuáles son las señales que nos da esa primera comunidad de creyentes. Es que aquí es donde están haciendo la iglesia. Es en este evento que estamos. ¿Verdad? Eso no nació en el 48, no nació en el siglo XVI, no nació en el siglo XVIII. No, la iglesia, nosotros, nace acá, en este momento. Entonces empieza a tomar detalle de cómo era esta iglesia. La respuesta de Pedro plantea 3 elementos importantes cuando la audiencia le dice qué debemos hacer. Claro, aquí está el proceso de lo que podemos entender por el Evangelio de una manera resumida, o de la figura de Cristo, ¿verdad? Es necesario arrepentirse. Eso es vital para cualquier persona que pertenezca a la iglesia de Cristo. Es necesario arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Abandonar el pecado. Podríamos verlo de una manera sencilla. ¿Qué otro elemento? El bautismo. Declaramos públicamente nuestra fe en Cristo Jesús. Recibimos el Espíritu Santo, es lo que dice Pedro, como un don y sello de conversión. Así pues, el verso 41, ahí lo tiene a mano. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día, ¿qué dice ahí? Se unieron unas 3,000 personas. ¿Ok? Ahí llegamos ya al punto. De 120 discípulos, de 120 personas que fueron testigos de la ascensión de Jesús, resulta que Dios aumenta el número de 120 a 3,000 personas. Ahí nace esa comunidad de creyentes, con 3,000 personas. En respuesta a la predicación de Pedro, obviamente lo que le decía, no vemos la predicación de Pedro, sino vemos la acción del Espíritu Santo que toma Pedro. 3,000 personas. Hay un vínculo estrecho en aceptar la fe y el bautismo. ¿Lo vieron ahí? O sea, al parecer la profesión de fe y el bautismo se sucedían sin demora. Era algo que era inmediato. Vean ustedes cómo era esta comunidad. Antes de recibir el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés y el sermón de Pedro, es lo que le digo, de 120 personas pasamos a 3,000 personas. Muy bien, ahora sí, verso 42 al 47. Vamos a leer toda esta porción y ahora sí vamos a empezar a extraer los elementos importantes de mi propuesta en el mensaje de esta tarde. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu gracia, por tu Espíritu Santo, que es el que está detrás de todo esto. Gracias, Señor, por estas familias, por los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños que están en este día acá, Señor, con nosotros. Los bendecimos y pedimos, Señor, tu dirección, que tú seas el que revele cada momento y cada palabra de lo que vamos a estar conversando en los próximos minutos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, entonces, verso 41 termina diciendo que se añadieron unas 3,000 personas. ¿Qué es lo que empieza a hacer ese grupo de 3,000 personas? Verso 42.
Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas, ¿por quiénes? Por los apóstoles. Todos, oiga, ahí no dice algunos, dice todos los que habían creído estaban, ¿qué? Separados, juntos, y tenían algunas cosas en común. No, tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Qué hacían con eso? Los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, verso 46, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade las personas a la iglesia? Dios. No se trata de programas, no se trata de estrategias, no se trata de decoración, de qué lindo hablamos, sino que Dios es el que añade a las personas que van siendo salvas. Pero se da cuenta usted, empieza ya a encontrar algunas cosas claves de cómo era esa primera comunidad de creyentes. ¿Encontraron el montón de riqueza que hay acá? La primera comunidad de creyentes nace otra vez con 3,000 personas. Luego del mensaje lleno de poder y de autoridad por parte de Pedro, ¿verdad? Y esta comunidad nace con algunas, vamos a llamarlo de esta manera, con algunas prácticas. Pero no solamente llega ahí, sino que eran prácticas que los mantenían firmes, es lo que dice el texto. Esa comunidad empezó a desarrollar prácticas que los mantenían con firmeza. ¿Ok? Vamos a verlas así en términos generales, que ya yo sé que ustedes son muy inteligentes y vieron todos los elementos y las prácticas que nos cuenta Hechos. Dice la primera, perseveraban, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles. Dice también que en la comunión unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan. En la oración. Estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes según la necesidad de cada uno. ¿Qué más? Perseveraban unánimes cada día en el templo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y sencillez. Y el último que nos describe el verso 47 es alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Ya vieron en términos generales cómo se empieza a ver esta primera iglesia? Estas prácticas nos permiten discernir hoy, 2000 años después, las prioridades durante los primeros años de la comunidad de cristianos. Ahora sí, voy con preguntas. ¿Deberían considerarse normativas aún hoy en la iglesia todas estas prácticas? Pregunto. Segunda pregunta. ¿Deberían de considerarse todas esa lista que acabo yo de decir o solo algunas? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué no son hoy todas una práctica en la iglesia? ¿Qué sería lo que pasó? ¿Dónde sería que nos perdimos? Pregunto. La enseñanza de los apóstoles fue tal vez similar a ese mensaje de Pedro en Pentecostés. Es decir, su principal objetivo fue dar a conocer a Cristo. Esa es la primera misión también de la iglesia. Dar a conocer a Cristo, llevar el evangelio de Cristo, apelando al testimonio directo de ¿qué? De que esa comunidad, antes de ser añadidas esas 3,000 personas, las 120 personas que son el fundamento, fueron testigos oculares de la ascensión. Bueno, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Vean qué importante esto. Eran 120 personas que daban fe de ese Cristo que estaban hablando, porque habían sido
testigos de Cristo. No era una historia, no era un cuento, sino que ellos mismos presenciaron toda esta obra de Cristo. Los primeros cristianos se reunían con regularidad, eso es interesante, para la edificación, para la oración y la exhortación. El partimiento del pan también lo encontramos ahí. Y este partimiento del pan en el original seguramente incluía comidas fraternales. Es lo que podemos hablar hoy. O sea, cuando nos sentamos en una mesa de ticos, para entenderlo en nuestro contexto, y compartimos juntos y comemos juntos, ese es el partimiento del pan que podríamos nosotros relacionar con el que habla Hechos. O sea, aprovechaban para compartir comida y aparte entonces aprovechaban para recordar al Cristo resucitado, con lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. ¿Ok? ¿Vamos bien? Mi pregunta o mi propuesta este fin de semana es, ¿qué tal, familia, si regresamos al principio? ¿Qué tal si hoy vamos a dar esa mirada al inicio, al primer siglo, y entonces soñamos, permítame usar ese término, con ser una iglesia que tenga muchas cualidades con esta primera iglesia? No estoy diciendo, y no me malinterprete, no estoy diciendo que no estamos haciendo la tarea, pero ¿qué tal si hoy entonces, viendo las prácticas que esta iglesia cumplía, qué tal si empezamos a soñar a ser una iglesia muy similar a la iglesia primitiva? ¿Compartimos nosotros como iglesia las mismas prácticas o quizás estamos lejos de tenerlas? ¿Qué piensa? Entonces le digo esto, ¿qué hacemos? Porque no solo nos podemos quedar con ¿qué pensamos? Porque aquí es muy fácil dar criterios. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero que debemos hacer es reconocer qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Esto es básico. Y cuando yo hablo de iglesia, familia, aquí no podemos todavía verlo como una decisión grupal. Iglesia empieza por una decisión personal. Entonces aquí usted tiene que hacerse esta pregunta primero, en primera instancia, a nivel personal. ¿Qué está haciendo usted como esa primera comunidad y qué no está haciendo dentro de esas prácticas que acabamos de ver? La primera iglesia, al igual que la iglesia de hoy, tenía y sigue teniendo el mensaje del Evangelio en las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros compartimos, y permítame usar e introducir otro término, si nosotros hoy compartimos la esencia, ¿por qué será que a veces no hacemos lo mismo? ¿Qué será lo que pasa? Voy a usar un ejemplo en este momento para poder ilustrar un poquito lo que quiero proponerles. Una de las principales diferencias entre los perfumes que se llaman imitaciones, no vea la marca, ¿verdad? Que no salgan a televisión. Lo que conocemos como imitaciones y perfumes originales, una de las principales diferencias es lo que se conoce por una pirámide olfativa. ¿Ok? Vamos bien ahí. Vamos a dar una clase de perfumes. Resulta que esa pirámide olfativa tiene 3 extractos, ¿verdad? El primer extracto es lo que se llama como la nota de salida. ¿Qué es la nota de salida? Yo hago esto y aquí cae el perfume, o sea, sale del recipiente y entonces genera una fragancia, genera un olor. ¿Ok? Esa es la nota de salida. ¿Qué más tiene esa pirámide olfativa? Resulta que después de la nota de salida tiene lo que se conoce como el cuerpo. Entonces, la fragancia puede variar, depende de su piel. ¿Ok? Vean qué interesante esto. Por eso es que a algunos les permanece más la fragancia y a otros no. ¿Ok? El cuerpo. ¿Y cuál es el tercer extracto? El fondo. ¿Ok?
El fondo, ¿qué es? Lo que persiste o lo que predomina hasta el final del día. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Resulta que yo hice la prueba. Nos vinimos desde la mañana y Alejandro y Oscar seguro estaban extrañados de verme cada rato oliéndome la mano, ¿verdad? Hice la prueba con el que no es original y también con el original. ¿Cuál fue la sorpresa? Ahora antes de venirme, ¿cuál predominaba? El original. Pero a lo que quiero llegar es esto. Los dos tienen la misma esencia. Los dos se llaman, lo digo, bueno, Swiss Army. Los dos tienen la misma esencia. Pero hay algo que no permite que este sea de la misma calidad de este. Hay algo que pasa. Resulta que investigando un poquito, parece que son las mezclas o los extractos que se usan. Este podría estar muy alterado o podría tener mucho alcohol. Y este tiene una esencia, a la esencia le agregan algo que se llama ámbar, que la hace ser una esencia con mucho más calidad. Cierro el ejemplo. La iglesia de hoy tiene la misma esencia de esa iglesia primitiva. Tiene el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha cambiado. Es el mismo que tomó a Pedro en ese momento y le dio el poder y la autoridad de predicarle a una audiencia y crear una primera comunidad. Pero resulta que hay unas iglesias que se han perdido en la historia. No solo hablo del siglo XXI, sino que por allá del siglo XVI perdieron de alguna manera la dirección, teniendo la misma esencia. Pero resulta que al final de este siglo XXI, después de, ¿verdad? 21 siglos después, como que hay iglesias que no huelen igual. Como que hay iglesias que perdieron la calidad, como la pierde esta imitación. ¿Cómo podemos entonces ser una iglesia que aunque sea moderna, contenga la esencia de la iglesia primitiva? ¿Cómo podemos hacer? Tomando entonces toda esta lectura, vamos a ver, esta es la primera propuesta. Lo primero que considero es que podemos serlo siendo una iglesia que se ocupa, escuche muy bien ese término, se ocupa en crecer espiritualmente. ¿Ok? Esa es la primera propuesta que tengo en esta tarde. ¿De dónde entonces extraigo que podemos ser una iglesia, o la propuesta es que seamos una iglesia que se ocupa en crecer espiritualmente? La primera iglesia, vuelvo a repetirlo, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina cristiana, el mensaje de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Esa iglesia lo tenía fresco el mensaje y ellos perseveraban en esa doctrina. Era una iglesia que tenía comunión unos con otros. Era una iglesia que partía el pan y era una iglesia que oraba. Entonces, una iglesia que tiene estos elementos o prácticas, obviamente es una iglesia que va a crecer espiritualmente. Perseverar, me llama la atención ese primer concepto. Proskarterontes es el nombre en griego utilizado. Puede significar ser constantemente diligente, o ¿saben cuál es el otro? Adherirse fuertemente. ¿Ok? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, o sea, se adherían a esa enseñanza. Y cuando usted está adherido a algo, cuando hay algo adherido a algún objeto, es difícil de separarlo. Está adherido. Tenían comunión. Escuche qué interesante eso. Koinonía, que puede significar comunión, puede significar asociación o comunicación. Cualquiera de esos. Siempre incluye de alguna manera la unidad humana, o sea, el compartir que estaba hablándoles antes.
La palabra se utilizaban, ¿saben para qué utilizaban mucho la koinonía? Se utilizaba mucho en la mutualidad de un matrimonio. ¿Y qué más unido debería estar sino un matrimonio? Eso es lo que se usaba también como koinonía. El koinonía que sienten los discípulos, escuche esto, se expresa naturalmente al compartir los recursos. ¿Entendió esto bien? Koinonía no es solamente pasar un momento agradable, no es que la pasamos bien y estamos compartiendo, sino que también compartimos recursos. Si hay necesidad en alguien, en esa koinonía que estamos practicando, se supone que hay personas que deberían de experimentar la necesidad del otro. Dice que estaban juntos y tenían todo en común. Entonces, la segunda propuesta que tengo en esta tarde es siendo una iglesia que atiende la necesidad de otros. ¿Escuchó eso? Siendo una iglesia que atiende la necesidad de otros. Estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y repartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Miren, después de que usted hoy escuche este mensaje, le voy a dejar una tarea. Saque sus propias conclusiones. Yo simplemente le estoy facilitando lo que estamos encontrando en esta lectura de Hechos, de cómo era esa iglesia en el primer siglo. Pero usted tiene que sacar sus conclusiones, con la ayuda de Dios, obviamente. Yo no quisiera en este momento empezar a coaccionar o que usted me vaya a malinterpretar de, por ejemplo, frases como estas, ¿verdad? Tenían todo en común, vendían sus propiedades. Jamás, o sea, yo no quisiera que usted me malinterprete hoy, que usted piense que yo le estoy diciendo vaya y venda todo. Y después lo trae aquí y lo pone a disposición. No, usted tiene que sacar sus propias conclusiones. Estamos viendo cómo era esa iglesia. Dice que estaban juntos. Epitoauto era el griego utilizado. Entonces, ven qué interesante estaban juntos. Estaban, primero que todo, en el mismo sitio. Estaban todos juntos, es esto. Estábamos en el mismo sitio. Y tenían todas las cosas en común. O sea, cuando yo leo eso, veo una iglesia desprendida de cualquier cosa material. Tenían todo en común, dice. Es indudable que en esa primera comunidad algunos creyentes tenían necesidad. Eso es un hecho. Es más, se lo pongo de esta manera. ¿Se acuerda que se unieron 3,000 personas? Esas 3,000 personas podían venir de muchos lugares, porque se acuerda de la fiesta Pentecostés. Resulta que venían personas de todos lugares a celebrar esa fiesta. Y de ese grupo que escucharon el mensaje de Pedro, se quedaron empezando esta primera comunidad. Entonces imagínense el nivel de necesidad que podía haber ahí. Personas que habían dejado tal vez todo. Se lo pongo todavía más puntual. Los discípulos, en su mayoría pescadores, y vivían de la pesca. Y resulta que habían dejado sus barcas por seguir a Jesús. O sea, dejaron sus oficios. Esa es la primera iglesia que vemos acá. La comunidad de creyentes ahora sobrepasa las 3,000 personas. Entonces, en cualquier comunidad de ese tamaño siempre van a haber algunos que se enferman o algunos hasta inclusive que pueden morir y otros que sufren circunstancias difíciles. De hecho, ¿saben algo? El pueblo judío tradicionalmente era un pueblo que compartía alimentos a los necesitados. Entonces parece que esta tradición queda en también esta comunidad y veo una iglesia en donde está sensibilizada por la necesidad del otro. La tercera y la última, para poder lograr, creo yo, que podamos ser esa iglesia que tiene la esencia, la iglesia primitiva, es que si podemos ser una iglesia que se relaciona, y no solo que se relaciona, sino que permanece unida. Me voy a explicar.
si usted en algún momento ha visto que la iglesia es un lugar social donde vengo y la paso bien porque mis hermanos son cristianos, yo quisiera que usted cambie un poquito el concepto, porque la iglesia fue creada con un concepto como de refugio. Y cuando usted piensa en un refugio, ¿qué es lo que primero que empieza a pensar? Los refugios es donde nos cuidamos, donde vamos y acampamos, donde estamos todos juntos, donde nos protegemos. La iglesia que se relaciona y además se permanece unida, es una iglesia que puede empezar a tener la esencia de esta primera iglesia. Dice que perseveraban unánimes, primero en el templo, cada día en el templo dice, y de casa en casa, esto es clave, tome nota porque ya le voy a proponer otra cosa más. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y sencillez. Entonces, ante un escenario como estos, de empezar a ver cómo era esta iglesia, ¿cómo podemos entonces adaptar las prácticas de esta iglesia a hoy? A nuestra comunidad en primera instancia, a ustedes como mi primera audiencia. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, les cuento algo. A principio de año nosotros hemos venido hablando mucho del concepto de iglesia en casa. ¿Ok? Es curioso porque al inicio, cuando yo hacía algunas preguntas o hacíamos preguntas a la gente, preguntas normales, mire, cuando entiende usted el término iglesia en casa, ¿qué entiende? Vieras que en su mayoría la gente pensaba que iglesia en casa era sentarse a ver una transmisión y escuchar el mensaje o ver toda la transmisión. Ahora, no estoy diciendo que eso esté mal. Esa era la mayoría de conceptos que la gente tenía. Entonces, ¿qué venimos haciendo desde principio de año? Algunos de nosotros hemos venido acercándonos a otras familias, a otros creyentes, y hemos empezado a vivir una experiencia que podríamos ver que se fundamenta en este versículo. La iglesia primitiva era activa en dos direcciones. Se reunían en el templo, pero también yo veo una iglesia que estaba en todos los días en las casas, con otros creyentes. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Esta es la propuesta. Si usted, familia o persona sola, hombre, mujer, si usted quisiera empezar a acercarse entonces a nosotros y que podamos empezar a experimentar este concepto, yo se la voy a proponer bien directa hoy. Lo primero que vamos a hacer es, usted puede empezar a primero pedirle a Dios que le traiga gente a usted, otras familias que se puedan acercar, que podamos unir familias y que podamos empezar a vernos en algunos hogares para hacer esta iglesia que se relaciona y que permanece unida. Desarrollando ¿cuál concepto? Otra vez, siendo insistente, el concepto de perseverar en la enseñanza de los apóstoles, o sea, la doctrina cristiana, tener comunión, partir el pan y orar. ¿Cómo llevamos eso, ese concepto? Bueno, eso es lo que le digo. Desde hace unos meses venimos reuniéndonos algunas personas y hemos empezado a poner un poquito en práctica esto. ¿Cómo se ve eso? Le digo, les cuento algo, la experiencia ha sido muy bonita. Y no solo bonita, ha sido una experiencia en donde se ve el resultado. Ahora al final del mensaje, nosotros le vamos a proveer una encuesta. Va a ser por el chat de la iglesia y va a haber alguien también ahora en la salida tomando nota. Nosotros, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Es sencillo, solo vamos a ser facilitadores. ¿Y qué quiero decir con esto? No pretenda, y con mucho respeto se lo digo y con mucho amor, pero no pretenda que nosotros hagamos todo por ustedes. Vamos a ser facilitadores, en donde por esta encuesta le vamos a pedir alguna información sencilla. Su nombre, va a ser confidencial, obvio,
nombre, cuántos miembros de familia son y dónde viven. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces nosotros cuando facilitemos esto, su tarea, por eso le decía, es empezar a buscar cuáles son las familias que eventualmente son las que yo podría unirme. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Es llevar este concepto no solamente a sábado y domingo, nosotros acá en el templo, sino que empecemos a hacer una iglesia que se relaciona más allá del fin de semana y que permanece unida más allá del fin de semana. Es una iglesia que va a permanecer unida todos los días. Y ahora se va a presentar una muy buena excusa, porque en septiembre vamos a iniciar una serie en donde toda la iglesia va a estar unida aprendiendo lo mismo. ¿Ok? Entonces vean qué interesante se está poniendo esto. En septiembre toda la iglesia, nosotros acá, los adultos, los niños y los jóvenes, van a estar aprendiendo lo mismo, todos. Y entonces vean qué buena oportunidad se presenta para empezar usted a desarrollar con otras familias el concepto de iglesia en casa, con una enseñanza en donde todos estemos en la misma sintonía. ¿Suena o no suena? Que ahora es difícil, ¿verdad? Leer un poquito las facciones, pero esa es la propuesta. Entonces, la iglesia que permanece y se relaciona, permanece unida y se relaciona, es una iglesia en donde empezamos a ver prácticas de esa iglesia primitiva. Estos discípulos entendían que su participación en el templo les ponía en contacto con mucha gente para poder presentar a Cristo. Pero de repente, iglesia en casa también se convierte en una muy buena oportunidad de alcance a las comunidades para llevar el mensaje de Cristo a algunas personas que hoy todavía siguen sin conocer al Cristo bíblico. Hoy conocen al Cristo religioso, pero al Cristo de la Biblia hay mucha gente que todavía no le conoce. Voy concluyendo. Entonces, después de estudiar las prácticas de la iglesia primitiva, es lo que le decía antes, es muy probable que saquemos muchas conclusiones. ¿Ok? Pero independientemente de cuáles son esas conclusiones que usted va a sacar con la ayuda de Dios, no va a suceder nada o puede suceder mucho. Vean qué interesante esto. Pero lo que suceda inicia con una decisión personal. Usted tiene que decidir por usted. Por eso le digo, nosotros vamos a facilitar de alguna manera la plataforma, pero la tarea suya ahora es incomodarse en el buen sentido. Dígale a Dios cuáles son las familias o la familia con la que Dios quiere que usted se empiece a unir y empiecen a verse en la casa y empiecen a crecer juntos. ¿Cómo somos la iglesia? Que puede ser una iglesia que tiene esa esencia de la iglesia primitiva. Una iglesia. ¿Cuál era el primero? ¿Qué hablábamos? ¿Ah? Una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, que tiene comunión, que oran. Es una iglesia sensible por la necesidad de los otros. ¿Saben? Una iglesia sensible por la necesidad de otros, si es sensible, no es una iglesia que necesita tener un grupo que se llama ayuda social. No es una iglesia que necesita un equipo de personas que se dediquen a ayuda social. Todos somos llamados a ayudarnos entre todos. Todos somos llamados a estar sensibles por la necesidad de otros. No esperando que alguien venga y me diga qué tengo que hacer, sino yo tomando la decisión de andar, ¿verdad? Alerta, viendo cuál es la necesidad que hay. Eso es lo que yo veo en esa iglesia. La iglesia primitiva inició apasionada, inició enfocada, inició misionera. La iglesia primitiva inicia como una iglesia misionera, solidaria y sobre todas las cosas, nació como una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Esta iglesia
Por eso le digo, tenía una alta sensibilidad a darse por las necesidades de los otros. Y no solamente pensar en las necesidades de uno. Tenía claro cuál era y de qué se trataba su función. Esa es la iglesia primitiva. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Y terminamos con esto. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 17. Vean lo que escribe el apóstol Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, oiga la pregunta que hace Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fuerte, ¿verdad? Directo, sin anestesia. La semana anterior, Oscar propuso y señaló eso que está ahí atrás de todos nosotros. Todo eso que ustedes con mucho amor han traído. Todos esos víveres. Pero ahí siguen esperando. Y la persona en necesidad sigue esperando. A que aquí se despierte una iglesia sensible. Que no haya que ir a tocar puertas, sino que es una iglesia que se acerca, se enrolla las mangas y empezamos a hacer la tarea. Esa es la iglesia primitiva. Esa era la iglesia primitiva. Era la que tenía la esencia y no tenía mucha mezcla y su aroma perdura, se mantiene. Aquí lo tengo. Todavía. La iglesia primitiva sigue siendo el referente importante que marca hoy nuestra ruta. ¿Qué le parece? Pidámosle a Dios que siga poniendo esa incomodidad en nosotros. Tengo que confesarles que yo estoy incómodo. Dios me ha incomodado, me ha confrontado constantemente. Pero yo quisiera que usted se incomode hoy, en el buen sentido. Señor, muchas gracias por este mensaje y gracias por tu palabra. Gracias por ese ejemplo que vemos de esa primera iglesia que fundaste. Una iglesia que estaba enfocada, una iglesia apasionada, una iglesia que tenía claro cuál era su función en este mundo. Gracias, Señor, porque hoy 2000 años seguimos hablando de esta iglesia y siempre seguimos utilizándola como la referencia mejor de todas. Una iglesia digna de admirar. Una iglesia que pagó el precio de lo que implicaba denominarse seguidor de Jesús en ese momento. Una iglesia con personas dispuestas a sacrificar todo e inclusive su vida por la causa de Cristo. Esa era esa iglesia, Señor. Y hoy agradecemos por eso. Porque sigue siendo la ruta que podemos seguir. Señor, mi propuesta hoy era, ¿qué tal si regresamos al principio? ¿Qué tal si todo esto que ha sucedido en este último año y meses ha sido, Señor, tú el que has venido incomodándonos, moviendo a tu iglesia para entender la esencia, para entender los principios, para entender el fundamento? Señor, gracias, porque hoy causas en nosotros una reacción que para muchos de nosotros puede ser incómoda, para muchos de nosotros puede ser confrontativa. Pero Señor,
Queremos de verdad ser esta iglesia. En un siglo XXI, en una cultura diferente, geográficamente en otro lugar, pero hoy queremos ser una iglesia que se ocupa en crecer espiritualmente, porque persevera, porque tiene comunión, porque parte el pan, celebran el pan y la cena del Señor, porque es una iglesia que ora. Señor, hoy soñamos con ser una iglesia que atiende la necesidad de otros, porque estamos juntos, porque podemos tener muchas cosas en común. Y queremos ser una iglesia que se relaciona y que se mantiene unida. Y la buena noticia que hay detrás de todo esto es que ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Gracias por el desafío, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos salir incómodos de este lugar. Y hoy, Señor, a partir de hoy, queremos ir sacando esas conclusiones con la revelación tuya, con la revelación del Espíritu. Y que ajustes, Señor, lo que debas ajustar. Si hay que desprendernos de algunas cosas, que tú mismo las traigas a la mente, al corazón. Pero no queremos ser una iglesia que se estaciona, que se detiene. Queremos ser una iglesia activa. Queremos ser la iglesia de Jesucristo. Como esa iglesia que inició, como esa que entendió cuál era la misión. Como eso, Señor. A eso es lo que aspiramos hoy. Humildemente lo decimos, Señor. Y lo reconocemos que solos no podemos hacerlo. Pero entendemos que con tu ayuda, Señor, podemos empezar a ser una iglesia que sea luz en esta comunidad. Ayúdanos, Señor, en todo momento. En Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, familia.